Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse hoy. Justo un día previo a un feriado largo para algunos. No sé si algunos trabajan mañana o no, pero eh, venimos ahora terminando ya el día. Yo voy a hablarles un poco de ciberseguridad, ahí como dice el título, un poco de cómo tratar de protegerse, quizás de una mirada más ofensiva. Nosotros somos una empresa de ciberseguridad ofensiva y es lo que hackear es lo que está en parte de nuestro ADN. Así que nosotros por ahí vamos a contarles un poco más desde ese lado, de cómo protege la empresa, mirándolo siempre como un atacante, digamos. Mi nombre es Martín, soy hoy CEO de Faraday, tengo casi más de 20 años en ciberseguridad, pasé por varias compañías y bueno, un poco lo que hago es justamente ayudar a las empresas a que sean un poco más seguras. Así que hoy lo que vamos a ver, me pueden escribir por chat o levantar la mano y si quieren, o si no, lo último, doy un espacio para preguntas. Pero vamos a ver un poco esto como agenda. Voy a intentar ir rápido en algunos puntos porque tampoco quiero hacer una charla muy larga y es bastante complejo el tema. Pero voy a tocar un poco una introducción a la problemática de lo que son las vulnerabilidades. Para nosotros, vulnerabilidades es como la palabra principal en todo lo que hacemos. Hablar un poco del concepto de STEM o SOC, que está muy un poco de moda ahora. Lo que es seguridad continua, más genérico, como un proceso de la seguridad continua, quizás desde la mirada más nuestra, y un poco de Red Team Operation en la práctica. Quizás si alguno me escuchó en otras charlas, a veces hablo de gestión de vulnerabilidades, ahora también vamos a hablar de eso, pero me voy a enfocar más en la práctica de Red Teaming o en la práctica de cómo armamos programas de ciberseguridad ofensivos para identificar la mayor cantidad de amenazas, digamos, ¿no? Y en eso quizás voy a hacer más un doble clic hoy. Así que eso es un poco la agenda y vamos arrancando. Entonces, lo primero que voy a definir es qué es una vulnerabilidad, porque toda la charla se va a basar en eso, en vulnerabilidades, digamos. Y en seguridad informática es básicamente una debilidad en el software que puede ser explotada por un atacante, tanto para realizar acciones no autorizadas como autorizadas, ¿no? Pero ahí está la gran curva o la línea delgada entre el bien y el mal. Pero básicamente es una debilidad en un software que permite ser explotada y tomar cierta acción. Y existen un montón de vulnerabilidades, digamos, y cada vez hay más. Entonces, por eso es que muchos programas o muchas plataformas o herramientas o buenas prácticas tratan en cómo gestionar esto. Para que se den una idea, nosotros vivimos todos los días con esto. En 2024 se reportaron más de 33.000 vulnerabilidades en software, digamos, conocidos, por decirlo de una manera. Y hasta julio de este año ya van 27.900 vulnerabilidades según la NVD, que es la National Vulnerability Database, que de alguna forma recolecta todas las vulnerabilidades que hay en el mundo. Y se estima que para final de año se van a alcanzar unas 58.000 vulnerabilidades en el año. Básicamente, si no es el promedio, estamos hablando de 1.000 vulnerabilidades por semana, digamos. Y según estudios, el 80% de los exploits, que es básicamente vulnerabilidades que pueden tener una explotación y pueden realmente tener acceso autorizado o poder aprovecharse, son vulnerabilidades que todavía no fueron registradas por la NVD. Si uno entra en la NVD o entra a Mitre, va a ver que hay una lista de vulnerabilidades ya reportadas y una lista están en cola, porque uno reporta vulnerabilidades y no es que hay todo un triage que se hace para validarlas. Entonces a veces tiene una cantidad de vulnerabilidades reportadas y una cantidad de potenciales vulnerabilidades que pueden ser reportadas. Entonces, muchas de ellas, los exploits suelen aparecer antes de que se reporten. Esto ya muestra una ventana de exposición y es un poco la introducción de lo que vamos a ver, que es lo que es exposición ante amenazas. Si uno quiere ver rápidamente cómo funciona esto, básicamente hay investigadores de seguridad, de empresas, bug hunters, llamémoslo lo que sea, pero gente que está investigando y descubre una falla en un software y la reporta. Generalmente eso se reporta al product owner o al software vendor. Yo encuentro una falla en Microsoft, en Chrome o en donde la encuentre, se reporta a Google o a Microsoft. Ese proveedor de alguna forma la valida. Hay un montón de empresas que se encargan de hacer esto, que trabajan como HackerOne y otras que trabajan como haciendo de validador del software vendor. Validan que eso existe. Una vez que se valida y de alguna forma dan el OK, o sea, prueba que es una prueba de concepto válida, te envía a Mitre, que Mitre es quien asigna el número de CB, que es el Common Windows Enumeration. Y es una forma de enumerar vulnerabilidades. Le asigna un CB que viene de un año y un número, y de alguna forma le va poniendo un indicador a eso. Y después está la NVD, que es quien registra todos los CVs que define Mitre y les pone un contexto, o lo enriquece, por decirlo de una manera. Y eso lo usamos un montón para lo que es gestión de vulnerabilidades. Hoy quizás no voy a hablar tanto de eso, pero se usa un montón para un montón de cosas, donde define un scoring de 0 a 10 de riesgo, donde define referencias o tags
o links a dónde está el parche, a dónde está el exploit, o a dónde está cierta información que impacta, a qué versión, etcétera. Define un CW, define un CPE, que es una probabilidad de explotación, define un montón de variables que enriquecen ese CVE, digamos. Entonces, entre MITRE y NB, de alguna manera uno puede empezar a cuantificar esa cantidad de vulnerabilidades que decimos. Y todos los años siempre hay vulnerabilidades famosas, en las que por ahí se hicieron varios ataques o todo el mundo sale corriendo o hay que parchar. Yo listé algunas como para hablar del mundo de vulnerabilidades. 2021 fue generalmente Log4j, que es una vulnerabilidad en Apache, que es el CVE que está ahí, que básicamente permitía ejecución remota de código sobre servidores Apache, que casi todos los web servers que hay en Internet. Y como fue casi en diciembre del 2021, en 2022 seguía siendo muy fuerte la de Log4j, pero después aparecieron unas muy fuertes como la de Trajan Confluence, que también permitía hacer ejecución remota de código, y otras de las que fueron fuertes ese año. En 2023 apareció una de Apache de RocketMQ. Si se fijan, generalmente las más grandes son las que pegan a vendors muy fuertes, digamos, como Apache o Web, o de alguna forma intentan romper Internet o gran cantidad de servicios que exponen las empresas. En 2024 apareció una que fue Regression, tuvo su nombre, incluso el exploit, se llamaba así, y la tool que estaba para explotar era esa, que básicamente era una ejecución remota de código sin autenticar en OpenSH, que OpenSH es el servicio de acceso remoto más utilizado a nivel mundial. Y eso fue bastante conocida. Y este año todavía no terminó, con lo cual no sabemos cuál va a ser la más famosa o no, pero hace muy poquito, diría que son hace más atrás, en julio de este año, salió una vulnerabilidad que es el CB que es el 53770, que en realidad está combinado con otros dos más, pero básicamente es conocido como Toolshell, que es sobre Microsoft SharePoint, que salió hace poco y se estuvo hablando bastante del tema, y lo que permitía era una ejecución remota de código sin autenticación. A través de Toolshell, que era el exploit que te permitía explotar esta vulnerabilidad, uno podía hacer un bypass de Second Factor Authentication o de Single Sign-On y poder entrar a los servidores de SharePoint y ejecutar archivos o códigos maliciosos. A través de esto salieron ransomwares bastante conocidos. Los primeros que empezaron a atacar esto fueron obviamente grupos de APT de China, y hubo muchos criminales que estuvieron atacando esto. Hay muchos ahora informes sobre qué pasó con lo de SharePoint, pero por ahora viene siendo uno de los famosos de este año. Hay que ver, todavía nos queda varios meses para adelante para ver que no aparezca otro. Pero todos los años suele haber algunos CVs que tienen mucha repercusión y de alguna manera aparecen, ¿no? Hablamos de lo que dijimos antes. 1000 vulnerabilidades por semana es lo que generalmente se reportan. Bueno, entre todos esos hay casi todos los que nombré recién son 9.8, 9.9 en el scoring de CVSS que define el NBD. Quieren decir que tienen de alguna forma, son externos, tienen exploit y de alguna forma permiten ejecución remota de código. Para que se tengan una idea, un gran porcentaje, arriba del 80% de las empresas, tienen vulnerabilidades de alto riesgo, o sea, clasificadas como altas, y la mitad de esas se arreglan simplemente instalando un parche. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los problemas o muchas vulnerabilidades que vemos, a veces es solamente actualizar el software, porque la mayoría de los software vendors, cuando descubren esto, publican un parche para poder remediarlo y es cuestión de actualizarlo y se resuelve. Bueno, muchas empresas eso todavía no lo tienen muy resuelto, por eso es que ese indicador da esa manera. Ahora, de ese universo que le dijimos de vulnerabilidades, que tenemos 1000 vulnerabilidades por semana, alrededor de 50.000 al año, son solo vulnerabilidades de software vendor, es decir, de tecnología conocida. Nosotros tenemos vulnerabilidades en un montón de capas, por eso le llamamos el vulnerability stack, que es el stack donde están las vulnerabilidades, que pueden haber vulnerabilidades a nivel placa de red, como en un router, como en alguna IoT o un dispositivo específico, un sistema embebido, en el sistema operativo, como pasa con Microsoft o Chrome OS, en aplicaciones conocidas como un Office o una base de datos como Oracle, servidores web como Apache, en aplicaciones de terceras partes como Atlassian Confluence, por decir algo, o un manejo de una API particular. Y después hay un montón de vulnerabilidades que no conocemos, que son de aplicaciones web custom, o aplicaciones custom, llamémosles. Digamos que es la aplicación que hizo una software factory, que la usa una empresa en particular, o miles de empresas, o escala, o se usa en redes, o en un montón de lugares que no son software vendor que de alguna manera están en esa lista de CVs. Entonces, esto lo que es importante tener en cuenta es que de ese universo de vulnerabilidades que hablamos, hay muchas más, digamos, miles más de vulnerabilidades que uno tiene que gestionar, además de las que son de software vendor conocidos, que son todas las vulnerabilidades que pueden haber en un software que se construye. Y ahí aparecen muchos términos que tienen LIS o Global Top 10, que definen los tipos de vulnerabilidades más conocidas, como inyección SQL,
o inyecciones XML, o cross-site scripting, o misconfiguration. Hay toda una clasificación de vulnerabilidades que están más arraigadas al tipo de vulnerabilidad, sin importar en qué stack está, y de alguna manera engloban a un montón de vulnerabilidades más. Pero eso es un poco lo que tiene el mundo de vulnerabilidad. Son mucha cantidad, pero es difícil. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es ciertas formas de cómo empezamos a gestionar esto. Entonces, para la introducción, lo primero que tenemos que preguntar con todo este universo es, bueno, ¿estamos al tanto de las vulnerabilidades de software? O sea, más o menos sabemos que salen esta cantidad y vemos cuáles son. Ayer salió una de FortiCien, la semana pasada salió otra de Forti, también salió una de Palo Alto. O sea, salen todas las semanas, no importa qué fabricante hablemos, alguna aparece. Microsoft todos los martes publica un boletín y así hay un montón. ¿Qué tanto estamos al tanto de las vulnerabilidades de software? Bueno, un poco lo que hacen los equipos de Red Teaming es estar al tanto de eso. Sabemos qué hicimos con al menos las más famosas, por lo menos estas que nombré una al año. ¿Sabemos qué hicimos con esas? Estamos cubiertos de Log4j, de SharePoint, de Apache RocketMQ. Estamos cubiertos de ellas que por ahí fueron muy explotadas y se utilizaron para ataques de ransomware, se utilizaron para ahí variantes de malware, etcétera. Es un poco que nos preguntamos. Y después es, bueno, ¿tenemos un programa de seguridad ofensiva o de Red Teaming Operation para de alguna manera empezar a hacer validación de ataques o validación de este tipo de cosas? Y eso es un poco en donde por ahí más nos vamos a enfocar hoy. Quizás las primeras dos se las dejo para ustedes y se la autorrespondan. Y la tercera en la que por ahí yo hoy voy a hacer más doble clic. Dentro del ciclo de gestión de vulnerabilidades hay un montón de vectores o de etapas que uno hace. Hoy voy a hablar un poquito de lo que es las operaciones de un equipo rojo, de un red teaming, y cómo trabaja de una manera en armar programas ofensivos de seguridad para detectar todo esto anticipándose a que pase. Entonces, lo que les contaba recién, gestionar vulnerabilidades es básicamente la práctica cíclica, esto itera todo el tiempo, de identificar, clasificar, priorizar, remediar y mitigar el software en vulnerabilidades de software. No es un assessment, no es una prueba de intrusión, esas son etapas que están dentro del ciclo de vida y la gestión de vulnerabilidades, pero son una parte de la gestión y del ciclo de vida, digamos. Esto es algo que tiene que ser continuo y es un poco en lo que vamos a trabajar nosotros en una de estas partes, que es más en la identificación. Clasificar, priorizar es parte de la gestión. Todos hoy nos vamos a enfocar más en cómo nosotros, al menos de nuestra mirada, de nuestra práctica en Faraday, trabajamos en identificar o monitorear las vulnerabilidades de una compañía o de un montón de targets. Entonces, hay muchos estándares, SANS es uno, Gartner es otro, acá pongo el de Gartner, el NIST también tiene uno, hay varios que son todos muy similares, pero de alguna forma definen un ciclo de vida de cómo es la gestión de vulnerabilidades. Y básicamente es un ciclo que itera, donde uno define asset, los prioriza, los trata de accionar, los trata de revalidar, mejora y vuelve a hacerlo todo el tiempo. Yo hoy me voy a parar un poco en esta parte, que es en la de cómo seleccionamos las herramientas en las cuales vamos a hacer pruebas o assessment, definimos las responsabilidades y roles de cada herramienta, definimos el alcance, vemos qué herramienta que identifican, cómo las integramos y vamos a estar más un poco trabajando en esta parte, en cómo tratamos de estar todo el tiempo identificando vulnerabilidades, de alguna manera. Entonces, si vamos a la detección, cualquier vulnerabilidad que no se detecte en el momento que hago el análisis o la auditoría o la prueba, no se va a detectar hasta el próximo análisis. No es que hay una forma en la que uno lo detecte y quede algo ahí perdido que aparezca solo, digamos. Básicamente lo que requiere es que uno pruebe todo el tiempo para ver si es vulnerable a algo. Y esto en un tiempo funcionaba de una manera que funcionaba muy bien. Bueno, existían prácticas comúnmente usadas que venían por entes reguladores, PCI, Banco Central, SOX, IPA, lo que sea, que básicamente decían, bueno, una vez al año tenés que hacer una prueba de intrusión, cada 3 meses o por cada Q tenés que hacer una especie de escáner o Bull Assessment, y podrías después vos mensualmente hacer un escáner de algo, digamos, que eso ya era bastante evolutivo, digamos. Pero, ¿cómo se pensaba esto? Se pensaba en que la compañía no cambiaba tan rápido, que la tecnología no cambiaba tan rápido, entonces vos con que vos hagas una prueba de intrusión cada año, más o menos estabas al día. La realidad es que cuando uno hace una auditoría, toma una foto de ese momento, digamos. Es una foto en la que yo probé que no seas vulnerable a tal cosa, tomé la foto de eso y si 5 minutos después vos cambiaste la versión o salió una vulnerabilidad como salen 1000 por semana que afecta a eso, esa foto ya desapareció, digamos, ya no puede ser vulnerable instantáneamente. Entonces eso empezó a tener problemas porque la tecnología tiene una velocidad o un ritmo muy acelerado. Entonces como que eso empezó a fallar. Entonces un poco el enfoque tradicional que tenemos empezó a tener problemas, no escalaba, básicamente, porque el crecimiento masivo de vulnerabilidades, como les contaba recién,
miles de vulnerabilidades por semana, 50.000 al año, no te deja permitir enfocarte en qué tenés que hacer en tiempos por ahí tradicionales, digamos, ¿no? Son como canillas abiertas que todo el tiempo caen vulnerabilidades o fallas en el software que uno no lo puede gestionar de alguna manera. Es como que o dejo que derrame y solo cubro lo que necesito y tapo los agujeros que quiero, o empiezo a pensar en programas mucho más ofensivos o de cíclicos, de que estén todo el tiempo continuo, persistentemente evaluando cosas. Entonces lo que pasó es que las organizaciones crecían digitalmente, pero la ciberseguridad no lo acompañó. O sea, una empresa de golpe tiene un local, 2 locales, puso un e-commerce y empezó a tener de 1.000 clientes a 70.000 clientes, o empezó a usar redes sociales y empezó a tener millones de clientes. Y esa digitalización que las empresas crecieron, la ciberseguridad no la acompañó. Seguía el mismo CTO, CISO, que tiene 5 sombreros haciendo lo mismo, o tercerizaban con algún e-commerce, pero no se acompañó el ritmo que debía, entonces empieza a no escalar. La mayoría aún depende de controles defensivos y no reactivos, es decir, tienen muchos controles, pero que son más de defensa o intentan ser reactivos ante un ataque. Es decir, bueno, un antivirus es una forma de defenderse, pero realmente el antivirus actúa cuando ya está atacando, es reactivo, digamos, reacciona ante una amenaza. No es que es proactivo y yo estoy proactivamente probando si el antivirus detecta malware. Y se ejecutaban pruebas puntuales, pero con periodos muy largos, que es lo que contaba recién. Eso hace que hoy este enfoque tradicional empiece a no escalar y tenga problemas. Entonces lo que empezó a pasar en la industria, ya hace varios años, es que empezaron a haber un montón de prácticas más, o llamémosles verticales, prácticas o en seguridad, que empiezan a adaptarse a la velocidad de lo que por ahí el negocio requiere en el mundo digital. Y empezaron a ver por ahí continuous scanning, pruebas de pentesting, lo que se conoce como CAR, que es Continuous Automated Red Teaming, service, bug bounties, que hay un montón de programas de recompensa para que los hunters descubran vulnerabilidades mediante una divulgación responsable. Todo lo que es monitoreo de seguridad continua, que es quizás en donde hoy voy a hablar más, que es todo lo que es Attack Surface Management, o lo que ahora se conoce como CTEM, que es Continuous Threat Exposure Management, y así hay un montón, voy a estar hablando en esta jerga de un montón de letras que le encanta a muchos proveedores usar, pero básicamente es monitorear periódico y persistentemente la infraestructura de una compañía utilizando metodologías ofensivas, digamos, en resumen. Uno puede decirle bug bounty, programas de recompensa, hay un montón de herramientas para hacer esto, pero no es más que estar evaluando la ciberseguridad de una empresa mediante prácticas proactivas. Y así hay un montón de prácticas para eso. CyberSOC, que es el último, o SOC, que es el que yo voy a contar ahora, que también se usa, pero todos tienen esa mirada. Entonces, un poco lo que empezó a pasar es que empezaron a haber un montón de herramientas, tanto de la industria empezó a crecer, en un montón de formas para poder ser más ágiles en la detección. Digamos. Después, obviamente, también empezaron a haber herramientas para ser más ágiles en la priorización y en la remediación, pero hoy vamos a enfocarnos en esa detección. Entonces, la pregunta es, ¿podemos estar atacando de forma persistente como un método de defensa? Yo creo que sí, creo que muchas empresas lo hacen, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero un poco la mirada ofensiva de esto es, ¿podemos atacarnos todo el tiempo? Si cuando uno publica algo en Internet, un home banking, un e-commerce o mi página institucional, cuando yo la publico en Internet, no es que yo la publico y digo, bueno, voy a publicar la página para que accedan 1.000 personas, pueden acceder millones, porque está expuesta. Solo voy a dejar que accedan de Argentina en un horario particular, no existe eso, si pongo esos filtros, deja de estar en Internet. Entonces uno cuando publica algo en Internet, lo publica, pero entonces lo mejor que podemos hacer es evaluarnos todo el tiempo como un atacante para ver cómo podemos defendernos. Y eso es un poco lo que nosotros tratamos de armar como programas de seguridad. Entonces acá voy un poco a algo más genérico de los conceptos, es que hay un concepto que se usa como SOC, que hoy ya existe en muchas compañías, que es el Security Operations Center, y hay un concepto nuevo que está apareciendo, que es el OSOC, o llamémosle CTEM, que es el más parecido, Gartner lo define como CTEM, impulsado por Tenable, pero básicamente es el Offensive Security Operations Center, pero acá voy a hablar de equipos, no de prácticas. Ante la práctica CTEM es la práctica en sí de la gestión de exposición continua de amenazas. Pero después cuando vos lo llevas a un equipo o una organización, hablas de un equipo más que nada ofensivo y un equipo más reactivo de defensa. Y básicamente tiene estas diferencias, en que uno está supervisando la red en busca de amenazas, pero las amenazas que estén sucediendo están localizadas y reaccionan ante ataques y brechas. Saltó una alarma de un intento fallido de login, por ejemplo. Bueno, en realidad es reactivo porque la alarma ya saltó, el intento de sesión ya se hizo, digamos, y la protección es limitada, garantiza la seguridad sobre lo que ve, no es que va más allá, es sobre lo que puedo monitorear.
En el modo ofensivo de los equipos de seguridad ofensivos, digamos, o Red Teaming o SOC, es un poquito diferente y es mucho más proactivo. Es un ataque y exploración donde simulan estrategias de adversarios. Por ahí no es, si, para decir un ejemplo, si lo llevas una alarma, la alarma va a sonar cuando la puerta la abrís. Los SOC es intento abrir todas las puertas, la abro todas las semanas y me fijo antes. Es como que hay una forma distinta de evaluar las cosas. La prevención es proactiva, anticipa y mitiga antes de que lleguen otros, digamos. Y es una protección ampliada, va mucho más de lo que veo. O sea, no es que solo voy a ver los logs o el monitoreo de mi infraestructura. Me voy a fijar qué hizo el usuario en Pinterest o en Facebook o en otras redes, porque por ahí su comportamiento o por ahí su clave que fue liqueada en una red social puede ser la misma que la de mi compañía. Digamos, es un poquito más allá de lo que es. ¿Por qué? Porque los atacantes lo usan eso. Los atacantes tratan de entender al usuario, ver si usa las mismas credenciales, usa el mismo patrón, no importa si es en la empresa o es en su vida personal, para poder atacar una compañía, digamos, el idioma que usa, etc. Entonces, los métodos ofensivos son un poco más proactivos y tienen una mirada mucho más amplia, y el espectro es mucho más amplio que los modelos de seguridad más centrados en defensa. Y ahí hay un montón de cosas, digamos, hay tecnología detrás, entonces gente las tecnologías que usan los equipos de seguridad para lo que es defensa o SOC están más relacionados con perimetral, firewall, malware, todo lo que es monitoreo, SIEMs, etcétera. Miles puede haber ahí. Y todo lo que es ofensivo están más herramientas o tecnologías pensadas en pruebas, en escáneres, en crackers, en formas de romper ciertos algoritmos, en formas de visualización lateral, como, no sé, Broadcom, que te permite ver la configuración del Active Directory de una forma mucho más ofensiva que un solo simple check de configuración, digamos, sino es ver cómo uno puede hacer posicionamiento lateral o ataques o post-explotación, etcétera. Hay un montón de herramientas que te permiten ver una mirada más ofensiva a eso, y los equipos trabajan a veces de distinta manera, y es lo que a veces se conoce como Blue Team, Red Team o Purple Team, etcétera, pero vienen con equipos así. Lo más conocido en el mercado o en lo que define Gartner o NIST es lo que se conoce como Google Manager o CTEM, que es algo que es una vertical que apareció en el 2024, digamos, es bastante, todavía está en el hype cycle de Gartner como alto, que es justamente el Continuous Threat Exposure Management, que es de alguna forma agarrar la gestión de vulnerabilidades tradicional que está enfocada en los CVs conocidos, que son los que se reportan en la NBD, los parches que están ahí, que es lo que se conoce a veces mucho como XDR o Patch Management o el resultado de los scans, pues está muy basado siempre en tecnología que tiene una computadora y no en toda la tecnología y exposición que tiene una compañía. Se tema un poquito más allá y muestra el iceberg completo, digamos, ¿no? Es, bueno, no solo me enfoco en lo conocido, sino externa, sino en las configuraciones que tengo, sino en el attack path, cuál es mi vector de ataque, puede ser un usuario, puede ser una impresora, puede ser cualquier cosa, sino también en todo lo que está oculto, en la dark web, en credenciales perdidas, en un montón de cosas, en assets que ni siquiera conocemos que existen, y de alguna manera va un poquito más y cubre todo lo que es exposición de amenazas, digamos, no solamente en lo que se enfoca en lo que más se conoce, digamos. Entonces, ¿qué intenta resolver esta práctica? Bueno, un poco la falta de visibilidad en tiempo real, de alguna manera trata de que eso sea periódico o sea continuo, por eso bien tiene la C de Continuous Threat Exposure Management. No ataca solo a CVs conocidos, o sea, Patch Management es una gran forma de atacar el problema de seguridad y de vulnerabilidades en las empresas, pero Patch Management es un problema de gestión de actualizaciones, digamos, no es un problema solo de seguridad. La gestión de actualizaciones es algo que materia casi de IT, te diría, que seguridad obviamente tiene que estar supervisando, pero la gestión de parches es un tema de mantener el software al día, digamos, y no es solamente de seguridad. Entonces, este concepto va un poco más allá, va a un tema de credenciales liqueadas, de cómo te expones a Internet, en cuántas redes sociales estás, cómo te comunicas, qué otras tecnologías tenés, ese alcance mucho más amplio. No saber qué remediar primero, CETEM tiene por concepto el priorizar y entender el contexto como riesgo, entonces si hay un exploit, no hay un exploit, todo eso es parte de saber qué remediar, entonces ayuda de alguna manera a priorizar mucho mejor las vulnerabilidades que uno detecta, y tiene un concepto donde el pentest tradicional es lento y está desconectado, entonces combina prácticas del penetration test dentro de lo que es el exposure management. Es como que no es solamente un escáner, es mucho más allá, digamos. Es como que combina ataques dirigidos como pruebas de intrusión dentro de sus prácticas, digamos.
que se conoce como Breach and Attack Simulation, como BAS, o se conoce como Adversarial Attack Simulation. Hay un montón de nombres que están atados a esos, pero es básicamente esa dirección ofensiva sobre pruebas. Trata de resolverlo de herramientas dispares sin contexto. Justamente la mayoría de las herramientas que implementan CTEM te combinan el resultado de muchas herramientas, soportan la integración de múltiples herramientas porque justamente quieren saber, unen el output de una herramienta con el output de otra y por ahí la combinan y te pueden dar mejor información. Entonces, también soluciona eso de que yo corro un scanner, me dice A, corro otro scanner, me dice B, y no tengo un contexto que me pueda relacionar. Bueno, el concepto de CTEM trata de romper también eso, de resolver ese problema. Y la falta de talento ofensivo interno, porque en muchas empresas a veces eso requiere un talento, algunas prácticas ofensivas requieren un talento particular, entonces las herramientas de CTEM ya tienen pruebas mucho más atómicas que por ahí no requieren que esté ese talento y se pueden ejecutar y programar y orquestar de una manera mucho más fácil y mucho más amigable, por decirlo de una manera. Hay un montón ya de herramientas que hacen eso, digamos, pero el concepto de CTM es justamente cubrir mucho más el iceberg de lo que tiene una empresa. Por eso habla de exposición, no solamente de la tecnología que tiene. Uno también lo puede ver así, como prácticas de Attack Surface Management que aparecieron hace más años atrás, de lo que es Pentest as a Service o Continuous Automated Red Teaming, y un poco la combinación de esas dos en lo que hoy está conociéndose como Continuous Exposure Management, que es cuando uno dice, bueno, hago todo Scoping, Discovery, escaneo, Hunter, Bug Bounty, pero busco todo el universo que puedo encontrarle vulnerabilidades y empiezo con prácticas un poquito de más profundas a priorizar, a validar y a remediar. Cuando hablamos de validar es justamente para hacer una POC, es probar si el spray es vulnerable. Doy un ejemplo de esto. Sale un 0-day en Cisco, Forti, Microsoft, nombro varios para no agarrarse con ninguno, digamos, pero sale un 0-day particular y, bueno, yo tengo esa tecnología. ¿Cómo sé si soy vulnerable? Obviamente en el scoping de Attack Surface Manager va a saltar de que tiene esa versión, pero después alguien tiene que validar si eso es un falso positivo o si la forma en como yo tengo configurada la infraestructura permite explotar esa vulnerabilidad. Eso entra en lo que es Automated Red Teaming, en lo que es Breach Attack Simulation, en lo que es Pentest as a Service, entra en esa capa de profundidad, digamos, donde voy, valido y priorizo. Mira, no le doy tanta prioridad porque no es explotable. La vulnerabilidad existe, el software lo tengo, el proveedor lo tengo, pero la forma en la que se explota no aplica el contexto en como lo tengo implementado en mi organización, digamos. Entonces, esa priorización cambia y la forma de remediar cambia, digamos. Entonces, todo eso va cambiando, digamos. Entonces, hay prácticas que se trabajan más en descubrir todo lo que puedo y prácticas que se trabajan más en validar todo lo que puedo, digamos. Y la combinación de esas es un poco enfoca CTEM, digamos. O los SOC, o el Offensive Security, o el Red Team Operation, o el nombre que le quieran poner, pero todos los que trabajamos en el mundo de equipos de seguridad ofensiva, de alguna forma conocemos esto como formas de identificar, detectar, descubrir, evaluar, probar y de alguna forma remediar. Si uno va al estándar, Gartner define un ciclo para Continuous Exposure Management que es muy similar al ciclo de vida de gestión de vulnerabilidades. Es prácticamente igual, solo que le cambia algunos nombres. Dice, bueno, le llamo Cyber Risk Management a la conducción del scoping, que es mucho más dinámico a la gestión de vulnerabilidades normal. Al enrich, que es enriquecer la vulnerabilidad para priorizarla, esto de validarla, etcétera. Por eso tiene una etapa de validación. Y al movilizar, digamos, a tomar iniciativas donde la postura de seguridad se vea optimizada. Pero básicamente es lo mismo, donde toma un diagnóstico y actúa, digamos. Gartner define en un informe que se hace para todos los ISOs, donde está entre las 5 principales prioridades de los ISOs a nivel mundial, el implementar CTEM, y básicamente dice que para 2026 las empresas que tengan un programa de gestión de exposición continua van a tener 3 veces menos probabilidades de sufrir una infracción, por decirlo. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo probando si son vulnerables a algo de una forma mucho más proactiva, digamos, de una manera. Entonces nosotros lo definimos como un proceso y lo hacemos nosotros, que antes lo hacíamos siempre, digamos, y cada vez lo alineamos más a un estándar, porque esto se hacía siempre de muchas maneras. Y nosotros le llamamos, tenemos un equipo que es el Offensive Security Operations Center, que es no más que un equipo de Red Teaming, y lo que hacemos es definirlo como un proceso continuo, digamos, que es muy parecido a lo que tiene el estándar, donde usamos Attack Surface y Threat Intelligence para todo lo que es descubrimiento, Automated Red Teaming y Breach and Attack Simulation para todo lo que es validación o simulaciones de ataque. La diferencia de Attack Surface es descubrir servicios. En una simulación de ataque es por ahí deployar un ransomware que se hizo hacer un TXT o hacer una simulación de ataque de phishing. Son prácticas de seguridad un poquito más agresivas a solo el descubrimiento.
Y después hay toda una parte de triage, gestión de riesgos y servicios ofensivos que están más en pruebas de concepto, explotación, plus explotación, para medir el impacto que podría causar una vulnerabilidad que descubriste, por decirlo así. Pero de alguna manera ese proceso te permite definir una postura de seguridad ofensiva que te dé mejoras para hacer, digamos. Y lo que buscamos es que eso tenga un enfoque integral, no importa qué herramienta. Y lo que hacemos es integrar múltiples herramientas y las vamos cambiando constantemente, porque a veces una herramienta anda bien y dentro de un año ya deja de ser buena y aparece otra, y eso cualquiera que se dedique a red teaming se va dando cuenta que, no sé, hace 10 años atrás nuestro amigo Fire usaba Nmap para todo y Nmap lo usábamos todos, después empezó a pasar más Scan, después vino NAU, después vino Project Discovery con un montón de soluciones mucho más escalables y uno va cambiando, digamos, de escáner. Y bueno, lo mismo hacemos nosotros dentro de ese proceso. Entonces hay un modelo de madurez en esa gestión, digamos, que uno lo puede ver y ver en qué nivel de madurez está en todo ese eje del modelo de gestión de vulnerabilidades. Uno puede decir, bueno, en cada etapa tiene ciertas actividades y uno podría agarrar y para que se lleven ustedes es, bueno, ciertas preguntas para ver en qué nivel están en madurez. Bueno, en la etapa de descubrimiento, ¿automatizamos esto con múltiples entornos? O sea, hacemos escáneres de alguna manera tanto para cloud como para on-premise, como para endpoint, como para servidores. ¿Qué tanto lo automatizamos o no? Nos va a decir la madurez que tenemos. Para lo que es evaluar, tenemos escaneos periódicos, coverage completo, incompleto, escaneamos toda nuestra superficie, solo una, solo lo expuesto, lo interno no. ¿Qué tan bien hacemos eso? Hay un montón de servicios asociados, hay escáner, agentes, DAS, SAS, ahí entran todas las herramientas que se usan para un montón de estas etapas. En priorizar es, bueno, tenemos un scoring de riesgo, tenemos un scoring interno, solo usamos el CSS, le metemos un contexto del negocio a la vulnerabilidad, no le ponemos contexto, sumamos políticas, le sumamos compliance o no, cómo priorizamos, es parte de definir esa madurez. En lo que es validar, simulamos ataques internos, realmente hacemos un ataque de verdad simulado, o no lo hacemos, o solo usamos scanners, tenemos prácticas de defensa en forma periódica o no, y eso nos va a definir un poco de madurez, y después lo mismo en automatizamos la creación de tickets, es todo manual, se usa un mail, se usa Slack, hacemos un seguimiento de eso, tenemos tiqueteras, etcétera, las herramientas permiten interacción con eso, de alguna forma te va a medir la madurez que tiene la empresa en ese proceso de gestión de vulnerabilidades. En nuestro caso, yo ahora voy a hacer doble clic en los primeros dos, que es contarle cómo son las prácticas de Routine Operation para protegerse, que es justamente en todo lo que es identificación de activos y detección de vulnerabilidades. Digamos, que es más que nada la parte donde uno trata de hackear y después ve cómo lo puede arreglar, digamos. Entonces, nosotros tenemos un montón de herramientas, lo que voy a explicar acá, no voy a entrar en todas, pero lo que quiero que se lleven es la metodología y el esquema en que creemos que es una buena práctica, o nuestra experiencia es una buena forma de hacer operaciones de red teaming de una manera casi automática y casi escalable. Para que tengan una idea, nosotros cañamos millones de IPs todos los meses y estamos todo el tiempo haciendo esto diariamente, digamos. Hoy lo hicimos, mañana levantamos, lo volvemos a hacer. Entonces, en nuestra experiencia, lo que yo les voy a compartir es cómo creemos que se arman los programas de ciberseguridad ofensivos para poder identificar y evaluar la mayor cantidad de vulnerabilidades de una empresa. Después en gestionar y eso hay un montón de formas más y es otra clase, digamos. Nosotros antes separamos por reconocimiento pasivo y activo, porque para nosotros cuando es monitorear persistentemente es persistentemente, y lo que hacemos es justamente no molestar a la empresa o no molestar a la organización para que sea persistente, pero que de alguna forma sea como un atacante real. El atacante no te va a venir a avisar, hola, voy a golpearte con 150.000 millones de requests para que te enteres que voy a atacarte, sino que lo va a hacer pasivo-activo y de esa manera es como nosotros lo hacemos también. Usamos muchas herramientas, hay algunas como Dumpster, Shodan, Sensis, Pofa, Hunter.io para todo lo que es email corporativos, estructura de naming y poder predecir cómo forma los mails la compañía, Harvester, Spiderphone para Synth, Google Dorking para lo que es no automatizado, Finder para descubrimiento de subdominios, y eso podemos hacerlo tipo todos los días, buscamos 5 dominios nomás. Lleva 10 milisegundos hacer eso. Todos los días en el mes encontramos 50. Y eso lo vamos haciendo de a poquito y no fuerte, y de esa manera yo hago un reconocimiento pasivo de toda una organización. O todos los días me fijo si hay un mail nuevo que se creó, o un certificado nuevo que se creó, digamos. Pero de alguna forma voy haciendo un reconocimiento pasivo. Uso Vagrant, Prolix, Intelex para lo que es credenciales filtradas. Hay algunas herramientas ahí que son desarrolladas por nosotros y otras que son open source. Casi todas las que están ahí son open source. Y las usamos para hacer todo eso. Después hacemos reconocimiento activo, de una forma por scan como Nmap, usamos los script engine de ellos para detección de servicios, para saber qué versión del sistema operativo tenés y ya hizo los asociados.
para ver si tenés una protección perimetral. Hay un firewall, no hay, tenés un WAF, no tenés un WAF. Más scan para escaneos más rápidos, NAU, HTTP, que ahí van a haber un montón de herramientas que usamos, pero básicamente, activamente estamos todo el tiempo viendo si detectamos servicios, vulnerabilidades asociadas, sistemas operativos, versiones, software en general, digamos, y algunos ya te incluyen más específicos, como el EPScan para WordPress, algunos para Cloud, pero de alguna manera vamos concatenando reconocimientos pasivos y activos y vamos enumerando la tecnología de una empresa. De hecho, acá no hay una que hicimos hace poquito, que todavía no lanzamos, que se llama DNS Lantern, que la desarrollamos nosotros y te busca fallas en tus registros de DNS y también a través de lo que vos exponés en tu registro de DNS puedo detectar la tecnología que tenés. Ejemplo, generalmente en un TXT ustedes tienen los SPF donde autorizan los mails o el SPF para validar un dominio, que son muy comúnmente, y ahí por ahí te das cuenta que tenés Google, Office 365 o que tenés Atlassian. Bueno, yo a través de un simple TXT puedo saber la tecnología que tenés, tu stack, y empezar a buscar vulnerabilidades asociadas a eso. Después tenemos herramientas de escaneo de vulnerabilidades, usamos Nuclei para todo lo que es stack de CVs, muy bueno para andar, Nikto, OpenBus, Nessus, usamos ahí comerciales, OpenSur, mezclamos todo, ExploitDB, usamos CV Search API, que son herramientas para buscar por API directamente CVs específicos, entonces yo voy, detecto por un DNS y el TXT de un DNS que tenés Atlassian, sé la versión que tenés, voy, busco todas las vulnerabilidades o CVs de Atlassian de este año, me fijo cuáles son arriba de 9, y empiezo a ver y a probar con Nuclei esas vulnerabilidades. Y eso lo puedo hacer en milisegundos, por decir algo. Pero de alguna manera voy haciendo ese programa. Y lo voy haciendo, ahora lo van a ver bien, todo calendarizado, digamos. ¿Por qué? Porque los escáneres no pueden correr todos juntos. Donde uno corre un scan asterisco, se rompe el escáner, digamos. No sé si alguno escanea por acá, pero el que tiene prácticas con escáner se da cuenta de que no puede poner más de 20 targets o 30 porque no termina más. Puede estar 6 días escaneando. Y la idea es que vos tengas el output diario. Eso de que hablamos de que SETEM busca el tiempo real, te exige que vos penses la ingeniería de scanning para que sea en tiempo real casi. Yo no voy a poder correr un escáner de Nmap de 65.565 puertos y que me lleve una semana, porque te puede llevar eso, pero me voy a enterar si tenés un servicio abierto la semana que viene. No me sirve. Tengo que armar programas mucho más atómicos para buscar fallas específicas y después corro algo pasivamente a los 65.000 puertos. Corro 10 puertos por día hasta llegar a los 65, pero en paralelo te busco todos los telnets, que me puede llevar un minuto hacer eso. Y así voy armando programas. Y después hago inteligencia de amenazas. Ahí usamos Bagre, que es una herramienta nuestra, que desarrollamos nosotros. A veces desarrollamos nosotros, a veces usamos herramientas de otros porque encontramos limitaciones. Bagre lo que hace es, tiene bots por más de, no sé, 40, 50 canales de Telegram y recolecta credenciales filtradas. Después las normalizamos y las usamos para poder compararlas contra las que tenemos que proteger. Usamos APIs, buscadores, search, hacemos técnicas de type of squatting, que básicamente es cuando no solo buscas el dominio, por ejemplo, no buscamos Faraday-sec, buscamos Fara con 2A, con una S más, con 2C, con el .com.ar, y así hacemos técnicas de type of squatting para encontrar un montón de posibles amenazas que estén asociadas a nuestra compañía. Campañas de phishing, monitoreo de marcas en redes sociales, lo mismo. Ahí es mucho scripting de pegarle APIs, pero básicamente es inteligencia de amenazas y entender si hay amenazas o fraudes o potenciales fraudes que podrían estar ahí, que pueden después llevar a una explotación de una vulnerabilidad. Voy rápido, cualquier pregunta me dicen, pero un poco lo que hacemos en todo lo que es identificación es esto. Hay un montón de metodologías que usamos, que es pasivo, activo, escaneo, inteligencia. Y eso lo vamos de alguna forma programando para que funcione bien, porque te encontrás con varios problemas. Entonces, Red Team Operation, ¿es solo correr tools? Porque le nombré tools, digamos, ahí, y no, es mucho más. Entonces, uno cuando, si quieren meterse en este mundo, esto, todo lo que cuento, lo puede hacer cualquiera, puede meterse a hacer Red Team Operation internamente, como tercerizarlo a una empresa, pero básicamente es empezar a conocer esas cosas. Problemas que uno se encuentra cuando empieza a hacer esto a gran escala. Bueno, primero son millones de targets, digamos. Nosotros, una idea que una empresa tiene muchas IPs o una clase C, a muchas empresas tenés millones de targets a escanear, millones de IP, o millones de subdominios, o millones de, o miles, si uno lo quiere hacer internamente, o cientos, no importa. Cualquier escáner, Qualys, Nessus, Nextpost, el que quieran, si le ponen más de 40 targets, no termina en el día. Y si termina, lleva mucho tiempo, digamos, porque corre 150.000 plugins o 150.000 test de prueba, depende de cómo confíes, si es un template de efecto que tiene el producto, te va a correr eso por cada target. Y si después algo más, vuelve para atrás y lo vuelve a escanear,
porque por ahí en ese escáner descubrí un subdominio y dice, descubrí un subdominio a través de test. Quiere decir que tengo que ampliar el alcance, retrocedo y vuelvo, y así puedo estar horas. Entonces, uno de los problemas que tienen es que hay que saber cómo usar las tools. Las tools no están preparadas para gran escala, están preparadas para escanear un grupo de servidores o un grupo de máquinas, digamos. O tendrías que usar la herramienta bien para armar programas de scan de los lunes escaneo este grupo, los martes este, pero no termina siendo en tiempo real. Después hay muchas herramientas que sí están pensadas para escalar, pero todas tienen esa complejidad. Millones de target es mucho tiempo, hay que saber usarlo. Hay miles de CVs, con lo cual no podemos pedirle a un escáner que chequee los miles. Estamos hablando de 50.000 CVs, no le podemos pedir que chequee los 50.000. Digamos. Uno, cualquiera que usa, no sé, un Metasploit que explota CVs de alguna manera, si uno le pone all, lo más probable es que no funcione el Metasploit, porque no va a poder hacer todo. Uno gente va y le dice, bueno, explota esta, y hay una etapa de reconocimiento antes, digamos. Entonces, todo eso uno tiene que ir filtrándolo. Lo que decía recién, los escáneres no escalan porque no funcionan, casi nunca terminan. Si vamos a gran escala, la infraestructura tiene que ser sólida y escalable, que quiere decir nosotros cuando empezamos a escanear una o dos, tres rangos para ir a un server, hoy es una infraestructura cloud que se enciende para escanear X cantidad y se apaga y va armando threads cada 10 IPs y va así creciendo y de alguna forma tiene una solidez para saber encender, crecer, escanear lo que tiene que escanear y apagarse. Eso es costoso y configurar el pod o el clúster para que sea veloz, porque si armo un pod para hacer un pod scan, quiero que sea veloz a nivel networking y por ahí a nivel procesamiento no me interesa. Entonces hay toda una infraestructura que se hace ingeniería para poder escalar a gran escala y que eso funcione de una manera bien. Integración con múltiples herramientas es otro problema que tiene Red Team Operation, que es, les nombré recién, creo que había más de 20. Bueno, todas te van a dar un resultado. ¿Cómo las integras? Bueno, ya hay herramientas que te permiten usar plugins e integrar el output de todas ellas, ver cuáles se duplican, cuáles son duplicadas, cuáles no, cómo las agrupo y cómo tengo todas en un único repositorio, digamos, y empezar a verlas en un solo lugar. Si no tengo 20 archivos distintos, seguramente la mitad son los mismos, como por ejemplo el clásico error de SL. Entonces te va a decir que tenés 10.000 vulnerabilidades, pero en realidad tenés 1.000 o 100, por decirlo. Entonces, la integración de múltiples herramientas es casi un must para todo lo que es Red Team Operation, porque no puedes trabajar ni con una ni con 20 totalmente acopladas. Un repo donde dejar todos los resultados es algo que lidia cualquier Red Team Operation. Esto puede dejarse en un Excel, en un Jira, en cualquier issue tracker, digamos, pero el que quiera un equipo de Red Teaming o un Offensive Security Operations Center tiene que tener en cuenta que tiene esos repositorios para esto. Y después, hacker con conocimiento experto en herramientas de pentesting es algo fundamental, porque justamente lo contaba antes. No podemos darle play a los escáneres solamente. Cuando uno tiene que escanear periódicamente, tiene que saber cómo escanear y de qué manera, y por ahí usar flags específicos. Eso exige que sean como ninjas, de alguna manera, en Burp, en Nessus, en Metasploit, en Nuclei, en lo que sea, o hacer sus propios scripts para eso. Desarrollar herramientas propias. Nosotros, yo le conté Vagrant, Lantern, ahora tenemos una llamada Carancho, le ponemos nombres internos a veces, pero de alguna forma desarrollamos nuestras propias herramientas para poder complementar eso, porque por ahí un software comercial no lo permite, y es parte de un equipo que hace en Red Team Operation, digamos, desarrollar herramientas. Todos los que están en un equipo de Red Team tienen que saber desarrollar. Y después armar simulaciones de ataque y programas ofensivos es parte de lo que hace un Red Team con todo lo que dije antes. Digamos, teniendo en cuenta todo esto que les conté y mucho de lo que les conté en la presentación, de alguna manera lo que hace es arma programas ofensivos que simulan ataques para que esto funcione sanamente y que la empresa de una forma esté monitoreada persistentemente sin afectar disponibilidad, confidencialidad, integridad ni nada de eso, digamos. Entonces uno arma esos programas y trata de tener una postura de seguridad mucho más real, por decir algo. ¿Cómo armamos los programas de ciberseguridad ofensivas? Digamos, básicamente nosotros los armamos de esta manera, no es que hay un estándar puntual, pero es algo conocido, digamos. Nosotros armamos programas de ciberseguridad ofensivas en todos ellos, basados en cambios, es decir, escaneamos o corremos ejecuciones o pruebas ante cambios significativos, como el despliegue, como el cambio de infraestructura, estamos muy alineados a el continuous integration, continuous deployment, que vos podés hacer que ante un deploy ese commit dispare un escáner o una práctica. Son basados en cambios, basados en higiene, regularmente. Es, bueno, no tengo que tener protocolos inseguros expuestos. Listo, todos los días escaneo en busca de protocolos inseguros. Telnet, no sé, el que sea. FTP o el que haya, o los que definamos, pero hacemos como una especie de escáner regular, que antes mensual, algunos lo hacen semanales, algunos diarios,
digamos, pero son una forma de programa de seguridad basado en higiene. Es mi salud en nivel seguridad. Y eso es visibilidad continua, eso tiene que ser puntual. Basado en cumplimiento, porque un ente regulador nos pide trimestralmente, tenés que escanear, como PCI lo hace o IPA. Entonces tenemos programas para eso. Basado en recursos, nosotros tenemos dentro del equipo un equipo de red teaming, justamente hay humanos y hay recursos, y depende de la capacidad y la frecuencia, tenemos pruebas específicamente manuales donde priorizan activos críticos, y es decir, no sé, ejemplo, aerolínea. Bueno, yo voy a escanear un montón de programas de seguridad ofensiva sobre el sitio, sobre toda su aplicación, pero en los que son recursos, cuando tengamos recursos disponibles, que es básicamente, o sea, 10 horas por día, tenemos recursos disponibles para esta etapa, para este equipo, voy a hacer solamente pruebas manuales sobre la emisión de ticket de pasajes. Es un recurso crítico, es un target crítico, lo vamos a hacer con una frecuencia semanal y todo el tiempo manualmente vamos a estar auditando eso. Y eso es basado en recursos. Asigno recursos para pruebas específicas todo el año persistentemente, digamos, más allá de los otros. Y basado en amenazas emergentes, es ante una vulnerabilidad crítica. Nuestro equipo ofensivo básicamente salió, no sé, una vulnerabilidad SharePoint. Sale esa vulnerabilidad, listo, la probamos, vamos a explotarla. Ya sabemos cómo funciona, cómo se explota. Bueno, ¿cuánto de nuestro universo de direcciones que monitoreamos es vulnerable a esto? Vamos, intentamos validarlo y hacemos Breach and Attack Simulation. De alguna forma validamos y decimos, mira, lo tenés, pero no hay forma de explotarlo. No lo tenés y es explotable. Y es una forma de priorizar y escanear ante una amenaza emergente, digamos. Si uno lee informes de cómo se adoptan los programas de ciberseguridad ofensiva, uno se da cuenta que no adoptan todos esta visión integral. Todo esto le llamo un programa de ciberseguridad integral ofensivo, digamos. Generalmente el 48% de las empresas hace escáneres o identificación, si quieren llamarlo a capa de coso, basado en higiene. Un 30% en cumplimiento, porque tiene alguna norma que cumplir. Un 10 lo hace basado en amenazas, que realmente son los que tienen un SOC y algo más, digamos, hacen trade intelligence, tienen una herramienta donde usan XDR o herramientas así, donde ya tienen el tema de zero days o de vulnerabilidades muy, muy emergentes o muy próximas, y solo un 4% combina todos, digamos. En nuestra experiencia, lo ideal es combinar todo, porque ahí es donde uno puede jugar en tiempo real, en escanear de a poquito, pero todo el año y poder cubrir todo eso. ¿Cómo es combinado? Es hacer todos esos tipos de escáner, hacer programas de seguridad ofensiva que tengan identificación y validación en higiene, en cumplimiento, en amenazas emergentes e incluso en otras más, digamos. Entonces nosotros lo que hacemos mucho es eso, es armar programas de seguridad ofensiva y de esa manera tratamos de monitorear persistentemente una organización. Se pueden hacer con múltiples tecnologías, pero básicamente hacemos, bueno, escaneos después de cada cambio, tenemos runners, agentes cloud, digamos, un agente se lo pueden hacer con GitLab o GitHub si quieren, pero no más que un script de Shell o en un Jenkins, digamos, no necesariamente pueden usar un Faraday, sino que pueden usar cualquier herramienta que te permite ejecutar una herramienta puntual, schedulearla en un Chrome, por ejemplo, y usar Python que te permite automatizar ante un cambio. Podrías integrarlo con el CICD de tu compañía y hacer que corran ciertos scans específicos cuando sucede algo. En higiene podrías hacer con calendarios personalizados, todas las semanas, todos los meses, corre esto. En normativo podrías hacer también los escáneres que corran automatizados, ejecutar un reporte, descargarlo a CB y hacer un tracking, si tenés una herramienta para traquear eso, con algún formato y ya tenés el reporte listo. Y en esos dejamos reportes, en lo demás no reportamos porque es todo un tema de programas de seguridad de validar, solamente tenemos que reportar cada 3 meses, entonces hacemos eso y eso hace que todo sea más liviano, de alguna manera. En lo que es recurso disponible, usamos agentes más Pipeline con priorización, es decir, Pipeline es como un 100 correlaciona, es decir, bueno, corre estos agentes, si encontrás una vulnerabilidad que afecte a ese target, que para mí es crítico, y es de severidad o scoring arriba de 60, ponerle una etiqueta, ponerle un tag, que lo va a ver alguien manualmente, por decir un ejemplo. Entonces después tenemos un grupo de vulnerabilidades que hay que revisar con recursos disponibles, que están todos los días disponibles para atacar a todas esas empresas sobre activos críticos. Y en amenazas emergentes usamos scanners o herramientas de threat intelligence, agentes o runners y alertas dinámicas. Le pegamos bueno, escaneamos todo eso y después vamos a una API y le decimos, che, esta tecnología, ¿hay un CB arriba de 9? Sí, listo, ok, mostrámelo. Quiero saber más de eso. Y por ahí lo testeamos automáticamente o lo metemos dentro del programa de recursos disponibles. Valida si eso es posta y alguien va y lo valida, digamos. Pero básicamente un equipo de red teaming para funcionar a gran escala
tiene enfoques diferentes y tiene programas de seguridad ofensivos que tienen un fin puntual. Nosotros esto se puede hacer con muchas herramientas de lo que se llama SOAR o SOC, como quieras, pero esto es lo que es Orchestration, o directamente en un script de SH. Si me preguntan a mí cómo nació hace unos 6 años, que más o menos empezamos con hacer estas cosas, era todo con Jenkins y Shell Scripting. Hoy es con la plataforma de Faraday, con un poco de incluso IA, que ahora usamos para ahí para algunas cosas, agentes que corren solos y hacen análisis de datos más automáticos, y con mucho API de cloud, digamos, ¿no? Todo eso fue evolucionando, pero existen, podría hacer esto, implementarlo con un simple shell script. Entonces, de alguna manera, vos tenés esto es una ventana de cómo se vería Faraday, digamos, pero cualquier herramienta de Jenkins o de cosas, vas a tener un montón de agentes que buscan o escanean cosas puntuales, como decir, no sé, por ejemplo, Insecure Port Detection. Esto es un agente que solo busca protocolos inseguros, creo que deben ser 60. Eso puede tardar 1 minuto y medio con toda la furia en correr. Bueno, que todos los días corre 1 minuto y medio, no le molesta a nadie, nadie se entera, puede ser que tarde 5 minutos y te pruebe un servicio cada 30 segundos, no te enterás. Y de alguna manera todo eso se va ejecutando y hay un montón de agentes que empiezan a hacer esos programas, que googlean y de alguna manera arman ese programa de ciberseguridad ofensivo. Y empiezas a tener un montón, puedes tener 10, 20, 30, 50. Hay uno de contenedores, uno de compliance, de DNS, de SSL, de Logo Top 10, pero siempre los armás pensando en que tienen que terminar en el día, incluso en horas, porque ahí es donde empieza lo complejo. Entonces, cuando vos armás programas de seguridad bastante atómicos, pero que en resumen sea integral, la postura funciona. Y de alguna forma te queda algo así. Si uno quisiera ver cómo quedaría una especie de programa de ciberseguridad ofensivo, uno se va en alto nivel, uno se va a encontrar que va a tener un enfoque basado en cambios, con agentes o programas de ciberseguridad basados en cambios, que escanean ante un cambio de infraestructura. Entonces, por ahí, no sé, una empresa tuvo un cambio en el mes 1, en el mes 4 y en el mes 6, corre una serie de agentes que chequean la seguridad, detectaron vulnerabilidades y la reportaron en un repositorio. La higiene periódica corre todos los meses o todos los días, pero de alguna forma corre regularmente, buscando protocolos inseguros, fallas en WordPress. Nosotros tenemos agentes que decimos, che, tráeme todas las vulnerabilidades que tengan arriba de 9 en el CV. Perfecto. Búscame, me trajo 10 de Oracle. Búscame todas las targets de que tengan 1 Oracle. Listo. Pegar esos 10, que me aparecen 5 Oracle. Pegar esos 5 y escanearme esos 5 y tráeme el resultado. Eso es un programa de higiene, por ejemplo. Y no voy a pegarle a todos. Por eso los escáneres también. Voy a una lógica antes, donde solo escaneo lo que necesito, pensado para la higiene y la salud, digamos. Es cómo estoy. Estoy 3 versiones abajo de PHP, de la que se publicó ahora. Estoy con la versión de Forti abajo de 10. Si estoy abajo de 10 de Forti, danger. Si estoy 10 para arriba, hay pocas vulnerabilidades que se pueden explotar. Y así hay un montón de formas de evaluarlo. Cumplimiento normativo, trimestralmente, cada 3 meses escaneo, se genera el reporte automáticamente y se envía o se hace lo que sea. Recursos disponibles todos los meses, es un espacio donde toman esas vulnerabilidades y se dirigen de forma manual y de alguna forma se puede ajustar la frecuencia. Nosotros en algunas empresas por ahí hay que hacer una prueba muy fuerte, incluso hay pruebas de intrusión dentro de lo que es recursos disponibles específicos, donde decís, bueno, che, vea, la semana que viene, toda la semana te voy a estar atacando a vos, porque sé que hiciste un cambio grosso, migración, lo que sea, te mete ahí, digamos. Y si no es, bueno, ajusto un escáner, hace 3 meses que no detecto nada, entonces ese universo de herramientas que les conté, las empezamos a cambiar. Pues decimos, che, hace 3 meses no detectamos nada, están bien las herramientas que estamos usando, hay algo nuevo que podemos hacer, podemos modificar algo. Bueno, vamos y empezamos a ver qué otras herramientas podemos usar. Y de alguna forma eso de recursos disponibles, ese enfoque nos permite hacer mejora continua de todos los enfoques. Porque siempre el manual es, che, le corrí Burp yo a mano, me fijé y encontré algo que Nessus no encontró, Qualys, el que sea, Nuclei no encontró, ¿por qué no lo encontró? Voy, reviso la gente, lo modifico, lo mejoro, la próxima vez lo va a encontrar. Ese es un poco el enfoque que tenemos. Amenazas emergentes, reacción ante 0 days o CVEs críticos, SharePoint, etc. De alguna forma buscamos entender eso y disparamos agentes con scan que generalmente salen rápidos. Hay herramientas que tienen a lo más conocido, sacan el plugin del escáner para detectarlo rápidamente, o Nuclei es lo mismo. Y si no, hay herramientas open source como Nuclei o Nmap que tienen su script engine, te permiten desarrollar la voz. Entonces a veces vemos cómo es la vulnerabilidad, vemos cómo es el exploit, desarrollamos el template para Nuclei y lo ejecutamos, digamos, porque a veces el template no es más que, es como un Metasploit web Nuclei, ¿no? Entonces por ahí desarrollamos nosotros en la prueba y listo, hacemos un script en Python
y lo probamos. Y una vez que vemos que funciona, lo probamos en el resto de las miles de IP que tenemos con esa tecnología. Y de alguna manera lo metemos en un agente o en un runner. Pero lo que buscamos hacer es esto, es poner enfoques en donde podemos automatizar las pruebas para que las herramientas de scan funcionen bien, terminen, se complementen, se integren mutuamente y de alguna forma tengan una lógica de cómo voy a escanear. ¿Por qué es importante la lógica? Porque si yo corro el mismo scan todos los meses no tiene sentido. Yo ya corro un subdomain para descubrir todos los subdominios de la empresa. Y mañana corro el mismo. Yo ya descubrí los 100 subdominios que tiene. ¿Por qué voy a querer descubrirlos de vuelta y que se me dupliquen y los borre o manejar duplicados? Directamente voy y le digo, correme, no sé, cualquier subdominio que encuentres hoy, mañana corro algo muy específico, menos estos, y la semana que viene corro, lo corro cada un mes. Por ahí no me importa descubrir subdominios todos los días. O por ahí sí, digamos, pero es muy importante entender de qué tenemos que protegernos en la empresa para armar estos programas. Hay algunas empresas que tienen solo en higiene y lo armamos igual, algunas que tienen solo en cambios porque están muy metidos en AppSec y solo les interesan ver el mundo de Application Security y el ciclo de vida de desarrollo, entonces escanean de cambios del CICD, digamos, o del ambiente productivo. Y hay otros que es mi forma recomendable de hacer, que es la versión integral, es donde hacemos todos, aunque sea chiquitito, hacemos todos igual. Conclusiones, y terminamos de esto. Las vulnerabilidades son las puertas de entrada a través de las cuales se manifiestan las amenazas. Desarrollar programas de scan atómicos pero integrados te permite escalar esa eficiencia de las pruebas, es lo que le contaba recién. Hacer scan atómicos, o no muy grandes, pero que todos se integren, te permite hacer esa escala y que las pruebas sean eficientes, digamos. Una mirada ofensiva permite entender amenazas reales y no solo alertas. Creo que la gran diferencia de lo que hace un equipo ofensivo es que está todo el tiempo viendo amenazas reales y no solo alertas o CVEs o todo ese universo de vulnerabilidades que existen. Para que tenga una idea, no tengo el dato real, pero si no me equivoco, el 16% del total de CVEs que hay tienen explotación. Quiere decir que la mayoría no se pueden explotar, son vulnerabilidades pero que no se pueden explotar sencillamente, digamos. No hay un exploit. O sea, se pueden explotar, sí, pero no hay exploit de Internet, no hay una herramienta que lo explote, digamos. Es muy chico ese universo. Entonces, cuando vos agarrás las 50.000 por año y las llevas a solo el 10%, que son las reales, es mucho más fácil de trabajar. Y creo que esta mirada busca eso, buscar amenazas que son reales. Y bueno, los profesionales de seguridad tienen que estar en un proceso que permita mantenerse al tanto de las nuevas vulnerabilidades para que las correcciones puedan ser mejores, digamos, mientras más yo sepa sobre lo que es gestión de vulnerabilidades y sobre el mundo de las vulnerabilidades, más fácil va a ser corregirlas, porque muchos de los problemas que nosotros vemos al momento de corregir algo es porque a veces no se entiende la vulnerabilidad o no se entiende lo que se está haciendo, entonces para ahí es como que empezamos a meter un montón de controles que también son bypasables, digamos. Entonces para ahí es mucho más fácil entender dónde está la falla, sacar la coma o el punto y coma por decir algo y se corrigió, ya está. Eh, y no mucho más. Último, bueno, gestionar las vulnerabilidades de la mirada de un hacker es lo que te puede ayudar a entender dónde invertir mejor los esfuerzos. Y es un poco lo que nosotros tratamos de hacer. Es por ahí darles una mirada un poquito más real, una mirada más de un atacante, y decir de dónde invertir esfuerzos en quizás una forma diferente a para lo más tradicional. Bien, creo que estuve casi en una hora de tiempo, fui rápido, pero creo que estuvo bastante bien, así que dejo un espacio para preguntas si quieren, y les respondo.